La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Después de los momentos gloriosos de la tragedia griega, en Occidente el teatro fue considerado una especie de arte menor o, en todo caso, subsidiario de la representación. No se tenía en cuenta los textos como objetos de lectura y eventualmente veneración. De hecho, William Shakespeare no tuvo en vida el previsible honor de ser publicado. Ahora bien, hay una pregunta que funda la relación entre teatro y narrativa, que es aquella con la que nos vamos a internar hoy, si es posible, hablando con Rafael Spregelburg y Mauricio Cartún. ¿Es necesario representar algo cuando sencillamente puede ser contado? Y a la inversa, ¿es necesario contar algo cuando esto puede ser bellamente representado? De eso nos ocuparemos hoy. ¿Cómo trabajan ustedes la narración dentro del teatro y el teatro dentro de la narración? Si algo puede ser contado por una sola persona, ¿por qué usar 20? Y es un tema que me preocupa a mí, para ser franco. Me parece que es como una especie de inversión de norma. La narrativa cuenta los acontecimientos desde una conciencia. El teatro cuenta una conciencia desde los acontecimientos. Digo, todo aparece desde el acontecer mismo. En la medida en que uno observa ese acontecer, lo deja fluir y permite que ese acontecer, por un sistema de construcción de literatura trucho, que es el índice, una especie de versión disimulada del coro, empieza a aparecer la información crece entre los personajes, se arma el relato y el relato contiene esa conciencia. En todo caso, se trata simplemente de un acto de habilidad en el cual uno convierte de norma una cosa para un lado o la convierte para el otro. Yo escribo muchas veces textos que a medida que se me van, textos, qué sé yo, monólogos teatrales que a medida que se me van estirando empiezo a pensar, se está convirtiendo en literatura, esta va para novelita. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? En mi caso no pasa nada porque soy insistioso con el campo performático y me divierte muchísimo más que la literatura pase a un cuerpo vivo que pase al libro, entonces sigo insistiendo. Pero, digo, frente al fracaso inminente, le saco alguien todas las... que le haga alguna pregunta, ¿no? Claro. Que lo interrumpa con preguntas. Claro, claro. Bueno, Manuel Puig, por ejemplo, la última de sus novelas, Cae la noche tropical, es un diálogo entre dos personas. Cuando uno lee se pregunta, ¿es una novela? Sí, claramente es una novela, pero al mismo tiempo, ¿por qué no pensar que es una obra de teatro? Y para mí la cuestión del género se vuelve un poco ambigua. Cuando vi una de tus obras en el extranjero... Spam, sí señor. Pensé, es la primera vez que asisto a una representación novelesca como hecho teatral. No sé si coincidís. Era un monólogo, a lo mejor por eso te parecía una representación novelesca, pero sí, una pieza de teatro contiene los mismos elementos de una novela, es una condensación de una novela contada en todo caso por sus momentos más altos, cuando están más o menos bien escritas, porque si la contás por los momentos bajos se puede, pero es más difícil. Pero la diferencia es que es un sistema planetario en el que todos los personajes deben ocupar un centro. A diferencia, para mí, a diferencia de otras escrituras, sobre todo la del cine, donde te insiste en conseguir la historia del protagonista, los demás personajes están a su servicio, vos te identificás plenamente con el héroe que realiza la aventura. Mientras que en teatro vos te oponés al héroe que realiza la aventura. Si él está ahí y yo estoy acá, no somos el mismo. Entonces, la gracia del teatro es que puedas oponerte a la mayor cantidad de gente posible sobre el escenario. Hamlet tiene razón, pero Laertes también tiene razón. Ambos deben vengar la muerte de su padre. Este tipo de escritura, en el cual cada uno es centro de su universo, muchas veces nosotros que somos técnicos de la dramaturgia, la extrañamos en la narrativa.
Yo leo una obra, y toda una obra literaria, Sí. ¿sí? Una novela, y todo está contado desde el punto de vista del autor, aunque tenga personajes o aunque escriba diálogos, inmediatamente empiezo a extrañar algo que lo niegue. ¿Cuándo va a aparecer alguien que diga lo contrario de lo que el autor piensa? El antagonista... El antagonista también está un poco manipulado por el autor, ¿no? Son dos voces de un mismo pensamiento y el antagonista dice lo que el autor le sirve para que ese diálogo tenga interés literario. En teatro directamente tenés dos conciencias, claro que también están fabricadas. Pero después aparecen actores que los encarnan, que muchas veces lo encarnan mejor que la idea literaria que vos tuviste, y empezás a sentir que realmente ese universo planetario colisiona, tiene meteoritos y es un mundo. Es la primera vez que escucho que el universo teatral es más mundo que el universo narrativo. Digo, nunca lo escuché como enunciación, ¿eh? No estoy diciendo que sea ni verdadero ni falso, simplemente me impresionó. Es verdadero. Bien. Estaba pensando recién en lo que decías respecto del enfrentamiento Laertes-Hamlet. Pero ¿esa no es acaso la estructura de la tragedia, en el sentido en que también Antígona se opone a Egisto y la ley de la familia, o la ley de la sangre y la ley del Estado son perfectamente legítimas? ¿No? A ver, hay algo implícito, digo, inseparable del teatro, que es el acto de violencia. El acto de violencia es, por un lado, generador del mecanismo de acción, y el mecanismo de acción es el generador de la atracción que produce sobre el espectador en esta lucha injusta que tenemos contra el libro, que puede ser abierto y cerrado 50 veces, mientras que nosotros luchamos contra un espectador al que tenemos que tener en tiempo real, en un contacto fluido, franco y gozoso contra la superficie comunicante de la obra, porque si no, no disfruta lo que allí sucede. Entonces, el teatro es un ritual de violencia. Hay algo inseparable de ese fenómeno de violencia. Digo, ese estallido, violencia en cualquiera de sus campos. Cualquiera de las tres posibilidades de la violencia humana, contra el medio, contra otro, contra sí mismo. Pero toda obra de teatro en realidad se constituye alrededor de ese fenómeno, de ese eje violento que es el que de alguna manera desarrolla el ritual. De la misma manera que son rituales, la boda es un ritual de unión, el teatro es un ritual de desunión. La novela tiene otras estrategias, la novela tiene un campo de descripción, la novela tiene cierta posibilidad de mantenerte en lo que nosotros llamaríamos escenas bajas. La novela puede describir y mantenerte casi como planeando sobre un paisaje, mientras que el teatro requiere siempre estar, el teatro es catch. Bueno, no sé si el kabuki coincidiría con esa... No cabe ninguna duda. Hablamos naturalmente de este teatro occidental y decadente que practicamos nosotros. Pero habría oriental y decadente que practican los otros. No que practican los demás. Ahora, cuando vos hablabas del ritual de violencia, ¿pensabas que lo que decías también se aplicaba, por lo menos en sus orígenes, a la literatura argentina? Si uno piensa en El Matadero o en La Refalosa, que es más, te diría, no sé por qué alguien no hizo, si es que alguien no lo hizo aún, El Matadero en teatro. Cierto. Creo que no sé si Bartís no anduvo ahí dando vueltas. Sí, yo tengo como imágenes, por lo menos en el estudio, en el Esportivo, se tomaban esos materiales. Sí, ajá. Yo lo que creo es que la violencia de la que habla Mauricio no siempre es una violencia específicamente narrativa. A veces es una violencia de ideas que tiene que ver con todos los espectadores estamos de acuerdo en algo, somos la ciudad en términos... Sí. Y la obra viene a romper eso con lo que estamos de acuerdo. A veces esa violencia coincide precisamente con pensar al revés de lo que se piensa. Eso es una violencia que puede ejercer también una novela, independientemente de que los actos que narre sean o no sean violentos, o contengan o no tengan guerras, ¿no? Es un procedimiento filosófico que constituye, en el caso del teatro, un acontecimiento puro y además socializado, porque todos estamos viendo juntos. La novela está hecha para que la leamos todos, pero por separado. Que cada uno decida incluso cuándo quiere cerrarla, incluso cuándo quiere releer un párrafo porque le interesó particularmente, porque lo emocionó, y no necesito compartir esa emoción. El problema del teatro es que hay que tratar de hacerlo
con todos y al mismo tiempo. Es imposible, naturalmente, y de esa diferencia surge el acontecimiento. Sí. No hay que complacer a todos al mismo tiempo, más bien hay que hacer que se peleen las ideas de esos espectadores que están ahí sentados. Vamos como público a ejercer la función de polis, Sí, a cuestionar lo que vemos, no a identificarnos y mucho menos a complacernos. Y lo que es interesante de pensar es que si uno imagina el futuro del cine más o menos inmediato, no hay que hacer demasiada futurología. El cine que de alguna manera tiene futuro es streaming, digo, es el cine solitario. En ese sentido, el cine terminaría... Se parece como se parece a la lectura. Terminaría, en última instancia, en esa soledad de interpretación versus al teatro que quedaría como único espacio de sintonía. Digo, esto que dice Rafael que es tan cierto. Es un lugar donde hay un estallido y en su vibración nos sintonizamos. Hay algo de ponernos alrededor de ese narrador y vibrar en unísono o en estados de contradicción, que es lo que le da sentido al público de teatro. Digo, no es simplemente el punto de vista único del cual yo miro una obra, sino ese punto de vista versus el resto de los puntos de vista que están en la sala. ¿Cuál sería el más allá del teatro, si es que hay un más allá? Al teatro tratan todo el tiempo de ponerlo en el más allá, es decir, hay siempre una necesidad. Yo creo que como la clave está en que nosotros tenemos que generar personas que están sentadas, hay que transformarlas en espectadores, hay que transformar al público en espectador, alguien que expecte, alguien que tenga expectativas de sorpresa. Entonces la clave del teatro casi siempre está en la sorpresa. Si yo cambio el punto de vista entre narrar el viaje de Ulises y lo que Ulises piensa, eso produce una primera sorpresa. Primero eso es lo que hacía Brecht cuando de golpe un personaje se convertía en narrador. El efecto de distanciamiento, claro. Por ejemplo. Sí, la idea es que el espectador tampoco sepa exactamente en qué momento va a ocurrir ese quiebre que lo obligará a mirar con más atención y más atención y más atención. Algunos jugamos perversamente con ese campo de atención y hacemos obras muy largas y muy complicadas, y otros hacen obras muy simples en los cuales la atención también se agudiza en la percepción de los mínimos matices. Las opciones son infinitas, pero en esta idea de sorpresa, que es la que va a hacer que el espectador sostenga el futuro de la pieza, el futuro inmediato de la pieza. Yo sigo en el teatro y sigo atento porque quiero ver lo que va a pasar en 1 minuto, en 5, en 10. ¿Esto será signo de algo que va a pasar más adelante, no? Coincido absolutamente con esto que dice Rafa en relación a la sorpresa. Yo creo que ese es el gran mecanismo de percepción, digamos, el gran... De hecho, la palabra sorpresa contiene en su raíz presa, ser presa, estar apresado. Creo que nosotros apresamos continuamente apelando a una serie de procedimientos, la mayoría de los cuales son dramáticos y produce esta expectativa de la que hablaba Spregelburg. Pero también a veces como director uno está pensando, ¿cómo encuentro la sorpresa por la cual atraigo al espectador en esta zona en la que la propia estructura dramática no lo atrae? Y ahí es donde uno crea imágenes, ritmos. Se dice en el amor y en la guerra todo es válido, yo agrego en el teatro. Digo, yo he hecho cosas innobles para sostener escenas que sentía que se caían. Digo, yo, en El Niño Argentino, cuando estaba terminando la obra y yo sentía, después de 1 hora 45 en verso, ya debe haber una multitud puteándome, y ahora viene un larguísimo monólogo en verso donde alguien se despide de la vida. Y yo siempre digo, el desnudo de Maica Migorena en el final del Niño Argentino tenía la búsqueda del efecto sorpresa. Es decir, mirá, si no te despertás con tamaña belleza, el tipo, un Adonis, si no te despertás con eso, si eso no te permite concentrarte sobre lo que viene, la escena es un fracaso. Hay una frase que fue como... que marcó a mi generación, o por lo menos me marcó a mí, que era una frase de Osvaldo Lamborghini que decía: es difícil no gustarle a nadie. Pasado el tiempo, uno se dice, sí, pero también es mucho más difícil aún gustarle a alguien. Digo, son dos indecidibles. El primero es el gesto vanguardista, escribir una obra que sea lo suficientemente revulsiva como para generar
el espanto del burgués, digamos groseramente y sencillamente. Y la otra es escribir una obra lo suficientemente fascinante como para ser capaz de capturar todas las emociones. ¿Qué es más difícil? ¿Y qué es mayor desafío para un artista? Yo no lo sé. A ver, yo lo que creo que hay una doble energía. Digo, hay una energía, digo, vos estás hablando del campo experimental. El campo experimental no es otra cosa que la ampliación de un perímetro. El perímetro es todo lo conocido. El perímetro, dentro del perímetro están todas las convenciones habidas y por haber. Sí. Cada tanto, nosotros, los artistas, que trabajamos siempre al borde del perímetro, tenemos una especie de pulsión perversa de dar el pasito afuera. Cuando das el paso afuera tenés dos posibilidades. Número uno, creás una nueva convención que funciona. Gracias a Dios ampliamos el perímetro, el Big Bang se viene produciendo. Claro. Posibilidad número dos, te va como el culo, llueve, te mojás, toda la convención que probaste no funciona, la gente no la entiende, tenés que volver mojado como un patito a trabajar adentro del perímetro. En ese juego de lo experimental se produce la ampliación. Por supuesto, pero la ampliación se produce en el gesto vanguardista. Si no tenés esa otra pulsión, hay algo donde no le agregás nada al teatro. Entonces yo digo, ahí hay una combinación. Trabajamos en lo seguro dentro del perímetro y cada tanto tenemos la gana de escaparnos de casa y ver si nos va bien. ¿Y cómo se les produce a ustedes esa alternancia? Si es que les ocurre como experiencia personal y no solo como consideración general, ¿no? Lo que pasa es que, volviendo un poco también a lo anterior, el público burgués no es fácil de horrorizar. Porque sabe que cuando va al teatro es eso lo que quieren hacer con él. Entonces ya tiene un montón de anticuerpos, ¿no? para esas operaciones. Las obras más repulsivas y más dañinas de las convenciones que yo he visto ocurren en festivales, grandes festivales del mundo, financiados por estados ricos, Francia, Alemania, que descubren una nueva forma de transgredir y al público burgués le encanta. También es un ritual de su propia insubordinación como público. A lo mejor no se pondría esas palabras para dormirse por las noches, pero cuando va al teatro le parece que en ese sitio está bien que ocurra, ¿no? A mí me parece que no hay que tenerlo en cuenta. O sea, uno tiene que ser más fiel a su propia posición dentro de ese perímetro y realmente creer en la inspiración, decir, yo estoy inspirado, me siento tocado por algo que me cayó como un rayo, no sé si a los demás les ha caído lo mismo, vamos a probarlo, porque si uno es demasiado obediente con la inspiración colectiva, con aquello que está bien colectivamente, va a reproducir un poco más, va a marcar sobre lo que ya han escrito otros y demás, y tu propia presencia es poco necesaria. Pero lo mismo ocurre en cualquier forma de escritura, en cualquier forma de creación, ¿no? Lo curioso es que la verificación de esta convivencia en el teatro es inmediata. Nosotros no tenemos 100 años para esperar a que ese texto se viva como un clásico. Ese diálogo nosotros tenemos una sensación muy inmediata. Si no vendés las entradas suficientes como para financiar tu próximo espectáculo, volvés mojado, como decía Mauricio, ¿no? Yo siempre me acuerdo, decía, no, llegar a dirigir, llegar a escribir. Bueno, eso es el resultado de una experiencia. A mí en el conservatorio me presenté a esa edad al conservatorio y me dijeron, pero vos sos muy joven, a los 18 años no podés tener definida tu vocación. Volvés dentro de 2 o 3 años. Yo decía, pero si yo quiero estudiar química, yo me anoto sin saber nada de química y en la universidad me van a enseñar todo. Acá no podemos. Una pregunta biográfica para ambos. ¿Vos comenzaste como autor o empezaste como autor teatral y pasaste a la actuación? ¿Y vos cómo es que de solamente autor pasaste a director? Para quien quiera. Vos podés hablar de mí, porque yo no me acuerdo. Él es el culpable. Yo quería ser actor, yo no pensaba escribir, me parecía que para escribir teatro había que tener 70 años, pero yo era muy malo como actor y en mi formación era muy mal improvisador, me costaba mucho, a mis compañeros me pasaban el trapo, improvisaban, pero yo
lo que sufría la improvisación, después me iba pensando a mi casa, decía, si yo tuviera tiempo para ordenar lo que dije, lo que le tendría que haber dicho, lo que me tendría que haber dicho, entonces llegaba a mi casa y muy metódicamente escribía la escena y me la ordenaba. Entonces mi primer maestro de actuación, Daniel Marcove, me sugirió que estudiara con Cartoon dramaturgia. Era una manera de decirme, no sos muy buen actor, ¿por qué no te dedicas a esto otro? Pero yo lo que quería era actuar. Tuve como el sino, la suerte de que mi primera obra en un taller de verano, en el que creo que era el único alumno. El único alumno. Era Un éxito diciembre. de matrícula. No, porque se habían ido de vacaciones. Se iban todos de vacaciones. Y entonces decía, bueno, tomamos vacaciones. Y Rafael me decía, no, yo sigo. Bueno. No sé cómo fue, creo que vos me lo ofreciste, pero había que escribir una obra, si no, no lo hubiera escrito, era un ejercicio de final de... Esta obra ganó un premio muy importante, un premio nacional, a instancias de Mauricio, que me sugirió que me presentara, y a partir de ahí empecé a pensar que tenía una responsabilidad con esto de escribir teatro, además porque seguía siendo muy mal actor. Entonces me tenía que escribir algunas cosas porque nadie me iba a llamar a mí. Quiero decir que yo empecé como a producir la creación en 3 dimensiones de esos textos, con mis colegas, mis compañeros que siguen siendo mi compañía de actores, el Patrón Vázquez, mis amigos. Más o menos uno trabaja con la misma gente que trabajaba en la juventud y va conociendo gente nueva, pero para mí las 3 cosas siempre fueron una, no sentí un pasaje. ¿Y vos, Mauricio, cómo pasaste de ser autor a ser director? Yo en realidad tuve 2 devenires, dos o 3 devenires. Digo, el primero yo empecé escribiendo narrativa. Digo, a los 20 años, en cierto estado el estado de dispersión natural de los 20 años, lo que no sabes qué va a ser de tu vida, gané un concurso literario con un cuento y eso de alguna manera me orientó y la vida agarró para ese lado. Un mentor literario de por entonces, el querido barrio de San Martín, tu grato nombre, me recomendaba escribir teatro porque decía que esa era la manera de aflojar los diálogos. Hice un curso de dramaturgia, me enganché, digo, me pareció extremadamente más vital el mundo del teatro, que a los 20 años la vitalidad de lo social tiene mucho que ver, entonces esto de compartirlo, pero naturalmente, cuando quería escribir me decían, pero si no sos actor no se puede escribir, tenés que tener alguna experiencia. Si no lo sentís en el cuerpo. Entonces empecé a estudiar actuación, estudié dirección, pero no dirigía porque entre la camada de mis maestros, la generación de mis maestros, insistían mucho en que el autor no debía dirigir, porque la dialéctica entre las 2 cabezas era la que creaba la nueva estética y demás. Y yo lo seguía de una manera medio obediente. ¿Hasta que qué? Hasta que empecé a ver que la generación de Rafael, digo, la generación de Rafael es injusto, hasta que Rafael, Daniel Veronese, alumnos a los que yo también le repetía de alguna manera, medio así, bueno, mejor que te dirija otro, mejor que te dirija otro. Ellos no me daban bola y dirigían. Yo me acuerdo ir a ver los espectáculos de Rafael y salir con mi mujer diciendo, pero está muy bueno lo que han hecho, está bueno. Y además, yo no habría en este momento un director capaz de generar una estética como la que él está generando sobre su propio material. A mí fueron mis alumnos los que me decidieron. Por supuesto, yo miraba para atrás y decía, a ver, Shakespeare dirigía, Molière dirigía y Carlos Gorostiza dirigía. No es que era ninguna novedad absoluta. Sin embargo, en el teatro de ese momento estaba como imposibilitada esa. Al contrario, fue viendo a ellos que yo me animé. ¿Qué pasa si tu gran éxito es haber estrenado una obra que el día del estreno se fueron todos los espectadores, o la mitad? A mí no me pasó nunca, pero igual creo que Pero uno... ¿por suerte o por desgracia? Esa es la No, uno cuestión. nunca está satisfecho. Si se van y decís qué bien que la hice, me parece que te estás mintiendo. Si se quedan todos y tenés críticas muy elogiosas, empezás a sospechar. Creo que la insatisfacción es ese motor por el cual desconfías absolutamente de todo lo que esa polis te propone, te sugiere, y más bien crees que hay que señalar las zonas en las que esa polis no está. ¿Viste? Se cuenta esto de que cuando ve que te estrenó Esperando a Godot, la gente salía, rajaba espantada. Y que él tenía cierta decepción hasta que hicieron una función en una cárcel. Y en la cárcel hubo una emoción muy grande en relación a la obra. Y Beckett decía, claro, ellos sabían lo que era la espera. Ellos entendían lo que era la angustia de la espera. Entonces, pensar en eso, una obra que al principio
trabaja fuera del perímetro y no le dan mucha bola. Digo, parecería no crear nuevas convenciones. Y yo miro alrededor hoy y te diría, el teatro contemporáneo tiene una proporción de Godot tan alto que no se me ocurre pensar cómo sería el teatro contemporáneo sin la existencia previa de Godot. Yo estoy haciendo una obra terrenal que cualquiera que la mire con un poco de picardía entenderá que no se trata de otra cosa que de dos personajes que esperan a uno que no llega y ahí está Godot y está en la apuesta. Bueno, ese juego entre alguien al que al principio no se lo comprendí y luego crea una nueva convención, es ese juego del que estamos hablando. Todos los mortales sufren el poder de la diosa Venus, hasta los dioses la sufren. Qué cascotazo habría que darle a esa bicha ponzoñosa. Patricia Suárez es dramaturga, narradora y periodista. En el año 2003 obtuvo el premio Clarín de novela con Perdido en el momento. Luego desarrolló una extensa labor en literatura para niños y en producción de textos teatrales. Hoy conversamos con ella sobre el oficio de escribir para el lector y para el actor, y nos ofrece la lectura de La maldecida de Fedra, su obra basada en los últimos momentos de la esclava Pelegrina. Los que dicen que mató unos pollos mienten. Mi perro no era ningún salvaje. Estaba enseñado, amaestrado. Yo lo había amaestrado. Patricia, la primera y tal vez la pregunta sobre la cual van a girar las restantes es ¿cómo trabajás y si hay diferencias para vos en el trabajo entre la narrativa y el teatro? ¿Cómo te das cuenta cuando un texto va para narración? ¿Cuándo te das cuenta o lo decidís? No, la narrativa más pasa el tiempo, más difícil me resulta, porque es un trabajo que lo tenés que tener, tenés que estar escuchando todo el tiempo lo que querés hacer, saber cuál es el final de manera definitiva, qué estilo vas a usar, qué música va a tener esto. En el teatro escribís, tenés una idea, vas buscando los personajes. En ambas cosas te pasás mucho tiempo ideando, ¿no? En la cabeza, fantaseando, que es lo más lindo. Y bueno, ahí llega un día que te sentás y escribís una escena, que en general es más o menos esquelética, y después los personajes van creciendo y lo vas rellenando y vas escribiendo. En general ahí ya escribís de una sentada, escuchándolos, ¿no? Esta cosa un poco loca que tiene el teatro, que es tan auditivo. Y después que terminaste, en general uno escribe desde un personaje. El personaje que uno elige habla de determinada manera. Sí. Una vez que terminaste, tenés que corregir todo pensando desde el otro personaje, o desde los otros. Ah, pero es como un trabajo de arquitectura y encofrado, digamos. Sí, sí, primero... y analítico, porque todo el tiempo estás pensando sobre el lenguaje, reflexionas muchísimo. Yo creo que reflexionas tanto como más que un narrador, cómo hablan los personajes, qué se dice en el lenguaje, ¿no? Porque las personas no hablan, hola, ¿qué tal? Y el otro contesta, bien, yo que te quería pedir plata, y este dice, no, no te puedo prestar. Digo, no es tan fácil, el lenguaje está complicado de muchísimas más cosas que no se dicen y demás silencios y subliminales y ¿cómo hablaría un personaje que fuera un psicópata? No habla igual que un personaje que es asmático y neurótico. ¿Cómo es el proceso de arribo de esas conclusiones? Porque vos hablas de un trabajo, pero ese trabajo tiene que ver, ya que hablaste de psicópatas y delirantes, ¿por el delirio de escucha de la voz o por un trabajo, digamos, sociológico? ¿Vos decís? No, es un trabajo a la Horacio Quiroga. Yo escribo un argumento pequeño de 10 líneas, que sé dónde empieza y dónde termina, y cuál es la peripecia, qué es lo que va ocurriendo entre el comienzo y el final. Y a partir de ese argumento empiezo a escribir escenas donde sí, hoy, digamos, estoy muy atenta a la voz de ese personaje. Pero no, partís de algo totalmente ya escrito, predeterminado de lo que vas a escribir. El me lanzo a escribir es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Y porque, bueno, en mi caso, qué sé yo, podés escribirte de una sentada 30 páginas pensando que sos Shakespeare y después las lees y te das cuenta que sos un analfabeto profundo y te da el grado de frustración es difícil de remontar. Yo no lo recomiendo. ¿Pero y por qué un golpe de inspiración no te llevaría a la cima en vez de a la desgracia? Porque la inspiración para que te lleve a la cima tenés que tener técnica. Si no la tenés todavía es muy difícil. En cambio, alguien que por ahí comienza a escribir y al no
no tener un oficio de narrador. Además, en general las personas que llegan a la dramaturgia vienen de la actuación o vienen del mundo del teatro y no saben componer de la manera que compone un narrador, ¿no? Tener esta idea del cuentito que vas a contar. Sí. O sea que vos utilizás para tus obras de teatro lo que aprendiste en narrativa. Totalmente. Habla Pellegrina desesperada con una mano vendada. Hace 2 días que se me fue para el monte. Lo busqué acá, lo busqué allá, pregunté por las casas. Nadie sabe nada, ninguno me responde. Qué soledad. Falta que se me haya muerto el perro. De un tiempo a esta parte nomás me pasan desgracias. Y en septiembre sube La Maldecida, que es una obra que ya la hicimos, es un monólogo, lo dirige Marcelo Moncars y actúa Eleonora Wexler. Y es sobre la criada de Fedra. Todo el monólogo está contado desde que en el personaje de Racine se llama Enone, y yo le puse Pellegrina, Dios sabrá por qué, y cuenta que lo quiera él, a pesar de que sea su hijastro, que no quiera otro. Que yo la arruiné. Yo ando a decirle al niño que le tenga compasión. Que la compasión del niño sería un acto asqueroso. Que el niño le dirá al amo de su amor criminal. Vi que también trabajaste con Medea. Medea, bueno, la Alimaña es Medea. Ella era el personaje, digamos, era la Alimaña de la sociedad en la que vive, ¿no? Que queda apartada mientras el marido Jasón establece un nuevo matrimonio con Creusa, con la princesa de ese reino. Es el personaje femenino tal vez más misterioso del teatro occidental, porque es el más cruel y desesperado a la vez. Sí, y porque, bueno, los clásicos griegos a mí me encantan, pero todos los clásicos permiten muchas lecturas y muchos sentidos, ¿no? Siempre descubrís una nueva forma de leerlos. Tengo una pregunta, cuando escribís una obra, ¿cómo la lográs que se estrene idealmente? ¿Cómo te juntás con directores, buscás actores, implorás, rogás, amenazás, pateás puertas o rezás? No hago nada. Ya no hago nada. Qué feo suena así. Muchas veces me encargan, entonces a mí me encanta trabajar cuando me encargan una obra porque conozco la energía de la que suena todo raro, ¿no? Pero conozco cómo ese actor se mueve en escena, cuál es su voz, qué son de haberlo visto en otra obra, qué es lo que hace reír de su trabajo, qué es lo que es más cercano al drama. Entonces, en general, escribo para esas personas. O sea que pero tampoco funciona. O sea, escribís para esas personas y de pronto pasó algo así y el proyecto no se puede hacer. Entonces, bueno, queda el texto para otra gente. Entonces, tengo más textos, todos tenemos más textos que publicaciones y puestas en escena. Bien, ¿y cómo te afecta eso, el proyecto no realizado? Y me da un poco de frustración en el momento. Sé que tarde o temprano se va a hacer. Sí, hay, como todo, hay obras que uno quiere más que otras. Hay obras que yo cuido más, me gustaría que no rifarlas. O sea, que la vida del dramaturgo en cuanto a sus textos es complicada. O sea, el teatro es un género literario, ¿no? Nosotros a Lope de Vega, nosotros como argentinos, casi no lo vemos representado, ni a Calderón, ni nada, lo leemos básicamente. Sin embargo, el lector que va a la librería, si es que existe todavía eso, va a la librería, no compra un texto de teatro, razón por las que las editoriales editan menos teatro, mucho menos, que cualquier otro género. Entonces, lamentablemente, Buenos Aires sigue siendo esta cabeza de Goliat, entonces todos los grupos del interior van a pedir leer obras que se estrenaron en Buenos Aires, que saben de ellas a través de, no sé, los diarios o el Facebook. Difícilmente se puede atravesar de otra manera. Entiendo. Bueno, al menos mi experiencia, qué sé yo, por ahí otros dramaturgos se manejan de otra manera, no sé. ¿Y vivís de la escritura teatral? Porque ya sabemos que de la escritura novelesca es difícil. No es lo mismo. No es lo mismo. No, me paga algunas cosas y te da enormes satisfacciones. Yo cuando empecé a escribir era un desafío poder entender la dramaturgia, porque venía de la narrativa que es con otra parte de la cabeza. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo se hacía? Era muy difícil, era un desafío lograrlo, era un desafío que pusieran las obras en escenas y que hubiera público. Y ahora, 18 años después de empezar a escribir teatro, es como tomarme una pastilla. Si no escribo teatro, no duermo, no soy feliz, no siento que mi vida es totalmente intrascendente, así que necesito escribir teatro. Ya ahora es una necesidad cumplida.
primeras horas nos venían a ver 6 personas, 10 personas. Lo que pasa es que ya no hay esa paciencia, ¿no? El Periférico, ¿te acuerdas que hacía obras extraordinarias? El Periférico de Objetos, iban 15 tipos y uno hacía... Y en ese momento estaba bueno hacer obras para 15 tipos. Ahora es vivido... una mística, más o menos. Y ahora es vivido como una sensación de fracaso, en vez de decir, no, lo que pasa es que yo estoy señalando algo que nadie ocupó. Ese es un empobrecimiento, no de las obras que puedas escribir o que puedan surgir, sino del medio. Cuando era joven y rebelde, hace algunas décadas, iba a la Facultad de Filosofía y Letras y en vez de enterrarme en las clases de la facultad, me iba a la biblioteca que contaba con una colección de clásicos muy nutrida. En aquellos tiempos pude leer, por ejemplo, Prometeo encadenado, Antígona, Áyax, Edipo Rey. Me nutría del teatro de los clásicos y la verdad es que tuve así buena parte de mi formación. No diría que hubo mucho más en mi vida que eso. De todas las lecturas que hice, aquella que me marcó más profundamente es la lectura de Hamlet. Y ese es el libro que hoy voy a recomendar. ¿Por qué motivo? Porque Hamlet, por supuesto, toma Edipo Rey, lo absorbe y lo convierte en otra cosa. Se convierte en un personaje que hereda además un concepto, casi diría, oriental de la obediencia filial. Toma el pedido del padre y se dedica a investigar quién es el asesino. En ese sentido, la pregunta por el origen, la pregunta por la verdad, siguen insistiendo. La primera evidencia que uno tiene al escuchar o ver una obra de Shakespeare no es el acontecimiento, sino el lenguaje. Además. ¿No? Lenguaje que nosotros hemos vivido traducido Sí, pero digamos, de maneras disparatadas, ¿no? En Shakespeare hablan en verso la clase alta y la clase popular habla en prosa y después en las traducciones, como todo está en prosa, vos no llegás a reconocer ni siquiera un cambio. Además, Shakespeare inventa un idioma que ni siquiera es el inglés, ¿no? Entonces, ir al teatro no era para él solamente ir a ver una historia, sino ir a compartir la invención de una lengua. De una poesía. En todo sentido, Shakespeare funda gran cantidad de tradiciones que no son solo la de la tragedia-comedia, que es una falsa oposición que el teatro contemporáneo ya no maneja, ¿no? Las escenas de baile eran para ir al baño, según creemos en todos. Sí, para girar o para acercarte a alguien que te interesaba, porque buena parte de la gente estaba deambulando y entonces venían, esas zonas líricas, por ejemplo, que uno dice, ¿por qué viene la zona lírica? Bueno, porque es larga y hay que ir a mear y entonces, que si parás la gente se va, entonces dejás un espacio lírico, estas danzas, estas presencias menos interesantes literalmente, no te interesan. Lo curioso es que algunas de esas presencias se constituyeron en textos, ¿no? Que son las primeras cosas que se cortan cuando uno hace Shakespeare ahora y trata de discriminar la acción de la no acción. Pero en esa riqueza Shakespeare trataba de darle a una comunidad algo que la mantuviera en sorpresa, que compitiera con otras sorpresas del mercado y al mismo tiempo que le gustara a él, ¿no? Que estuviera dentro de su rango de inspiración. Las comedias pésimas escritas para el cumpleaños de la reina, por ejemplo, donde no se puede ofender a nadie. ¿Sabes lo que es escribir una obra para el cumpleaños de la reina y que no te corten la cabeza? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer y qué no? No hay un manual claro. En todas hay algún mensaje político muy, muy explícito, pese a la grandeza de... la propia Macbeth es una obra tremenda en contra del anarquismo de los clanes escoceses, en favor de la burocracia feudal de los reyes de Inglaterra, ¿no? Es una propaganda política espantosa esa obra. Romeo y Julieta, si uno lo mira, digo, sin ponerse demasiado detallista, digo, claramente es una metáfora sobre las guerras en las que los adultos mandan a morir a los niños para resolver sus problemas. La obra tiene un contenido horroroso, está mediado en ese final por la presencia de alguien que viene a hablar de la justicia, ese príncipe que viene a hablar de la justicia, de que, bueno, en realidad
se han amigado y han encontrado la paz. Y vos decís, ¿qué paz? Y en realidad lo único que están haciendo Montescos y Capuleto es discutir entre ellos quién le hizo el monumento más lindo a los chicos, a los muertitos. Pero claro, no se podía decir, no podía aparecer esa brutalidad. Esa brutalidad la encontramos nosotros, que felizmente podemos hacer las adaptaciones de Shakespeare y quitarle lo que él no podía, que era ese acto de reverencia, digamos, de sentarse y sacarse el sombrero frente al lugar del poder. ¿Son necesarios los cierres, las despedidas, cuando el espectador acaba de asistir a un diálogo entre dos maestros de la escena contemporánea? ¿Es necesario recordar las preguntas, puntuar los temas de conversación y refrescar lo dicho? No. Espero que les haya gustado este programa, espero que sigan viendo Campo de Batalla y si no les ha gustado tanto, recomiendo vivamente Musicales Baires. Hasta la próxima. Siempre nos reímos con Schumacher de lo mismo. Yo, cuando terminé El Niño Argentino, yo decía, ¿quién va a dirigir esta obra en verso? Un aristócrata y un peón enamorado de una vaca. ¿Quién va a hacer esta obra? Digo, yo confiaba mucho en Rubén Schumacher, digo, alguien de mi generación, muy audaz. Entonces se la llevé a Rubén. Pasaron 3 meses, no me contestaba, un día me lo encontré. Yo, Rubén, ¿leíste la obra? Uy, la perdí. Mándamela de nuevo.